Muy bien, vamos a continuar con la clase. Tema número 2. Introducción a la geodesia. Introducción a la geodesia. Con el paso del tiempo y a principios se ha ido asemejando la forma de la Tierra. En el siglo V a.C. se conocía la Tierra en forma esférica. Ya en el siglo XVIII, Newton ha adoptado la Tierra como una forma elipsóida. En el siglo XXI, acá es donde se define el geoide, que lo representa mediante el campo gravitatorio. Por eso es que presenta ondulaciones, y más se presentan las ondulaciones en las superficies de la Tierra, perdón, en el agua, a diferencia de la superficie de la Tierra, que es donde es más anchos, más acercados. Ya con el avance de la tecnología correspondiente y con el uso de los satélites, se ha podido tener una mejor representación de la Tierra y considerando lo que es la forma, el posicionamiento y el tamaño. Vamos a ver de manera separada en qué consiste la geodesia. La geodesia se encarga, o es la ciencia que estudia la forma, el tamaño, las posiciones de la Tierra, en el cual se emplean diferentes métodos para poder determinar en un punto de la superficie terrestre la posición, ya sea de coordenadas geográficas o coordenadas cartográficas. En esta clasificación de la geodesia podemos considerar a estos tres parámetros que van a ser desglosados más adelante. Tenemos la geodesia teórica, es donde se considera el campo gravitatorio de un geoide. La geodesia física es donde se asemeja en forma matemática a la superficie de la Tierra como un elipsoide. La geodesia cartográfica nos determina el posicionamiento mediante un datum geodésico y combina la posición tanto del geoide como el elipsoide. Es la combinación de estos dos para poder determinar la ubicación de un punto respectivo. Y esta clasificación va a entrar en el examen. Mediante la geodesia vamos a utilizar las diferentes plataformas satelitales para poder determinar de mayor exactitud las posiciones que se encuentran sobre la superficie de la Tierra y así tener una referencia respectiva de dónde está ubicado o qué puntos queremos conocer sobre la superficie. Ahora de manera separada vamos a definir lo que es un elipsoide. Un elipsoide, como anteriormente se mencionaba, es la ubicación o es la forma matemática que se usa para poder determinar la posición en un determinado punto. Estos puntos que nosotros queremos encontrar sobre la superficie de la Tierra se determinan o se diferencian mediante latitud, longitud y elevación. Se pueden considerar nuestro elipsoide como dos semiejes, un semieje mayor y un semieje menor, donde presenta achataduras en los polos. ¿Qué es el geoide? Se considera un geoide como un modelo físico. Solamente en el geoide se pueden encontrar alturas y no así otras coordenadas. También es muy importante mencionar y resaltar que sobre un geoide, que define la forma de la Tierra, es lo que prevalece esta superficie equipotencial del campo gravitatorio. Por eso es que en toda la superficie terrestre hay una única gravedad, generándose por la variación de las densidades que se encuentran en la Tierra y en el agua. Se puede considerar en el agua más hundimientos correspondientes.
¿Por qué? Se genera un campo gravitatorio en todo el globo terráqueo. La definición, de igual manera que siempre entra en el examen, geoide es un cuerpo definido sobre una superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre. El elipsoide ya habíamos visto que nosotros queremos determinar un punto y se determina mediante latitud, longitud y elevación. Presenta dos semiejes, un semieje mayor y un semieje menor. Ya representando aquí la clasificación de la geodesia se diferencia en dos, la forma matemática y la forma física. En esta se subdivide en topografía, fotogrametría. Ya habíamos visto que la topografía es una disciplina que nos ayuda a determinar los puntos sobre la superficie con el empleo de diferentes mensuras. En estas mensuras podemos considerar lo que es el teodolito, estación total, nivel, entre otros equipos que nos ayudan a determinar la posición de la Tierra sobre una superficie ya sea plana o elipsoide. La fotogrametría es una disciplina que se encarga de la localización, de igual manera, de puntos sobre la superficie de la Tierra, pero en acá ya no usamos mensuras, sino usamos medios fotográficos aéreos e imágenes satelitales para poder determinar la posición de un punto determinado sobre la superficie terrestre. Tenemos también lo que es la cartografía. Una vez ubicados los puntos que nosotros queremos encontrar de un determinado sector, ya sea mediante la topografía clásica o la fotogrametría o de la detección, nosotros vamos a representar en una cartografía. Vamos a elaborar los mapas, cartas u otras formas de expresión para poder ver el objetivo del levantamiento del trabajo a realizar. También se encuentra la geografía, en el cual se puede determinar lo que es los fenómenos físicos, biológicos y sociales que se manifiestan. No solamente pueden ser mapas de expresión de representaciones de obras, sino también mapas respectivos. ¿Y qué es el Sistema de Información Geográfica, conocido como los SIG? Son tecnologías que nos permiten relacionar las geociencias y sus técnicas mediante herramientas de computación. Mediante la toma de datos, también se puede realizar el procesamiento en los SIG, realizando los mapas correspondientes georreferenciados, ubicados con las coordenadas a una determinada escala, mediante las diferentes herramientas o los diferentes softwares. Acá interfiere lo que es el ArcGIS, el QGIS, entre otros. Ya habíamos visto un poquito de qué es el geoide, que interfiere el campo gravitatorio, la esfera y el elipsoide. Podemos representar que cada una de estas definiciones es las cuales se quieren asemejar más a la forma de la Tierra. ¿Para qué? Para poder tener datos más exactos de la representación de nuestra superficie de la Tierra. Además de determinar los puntos exactos de un determinado sector, de una determinada urbanización, de una determinada comunidad, de un determinado proyecto. Estas ondulaciones que vienen a ser las magnitudes físicas, acá se puede determinar lo que es el geoide, el elipsoide y la superficie terrestre. En estas variaciones se encuentra lo que es la ondulación del geoide. Esta ondulación del geoide es la separación que tiene el geoide con el elipsoide. También es conocido como altura geoidal. Y acá es donde se puede apreciar respectivamente, en el cual se generan las alturas respectivas. Acá tenemos lo que es la ondulación del geoide, que viene a ser la separación del elipsoide con el geoide. Ya habíamos visto anteriormente que teníamos tres geoides. Uno de ellos era el cartográfico.
geocartográfico y es la determinación del datum. O sea, del punto nosotros tenemos nuestro plano respectivo y sobre la superficie terrestre y sobre estos vértices de triángulos son los datum que se encuentran ubicados en todo un territorio. ¿Para qué? Para poder realizar la representación de las curvas de nivel y poder obtener la topografía respectiva del sector, además de determinar el posicionamiento de un determinado. Todo esto se ha ido desarrollando por medio de las guerras. ¿Por qué? Porque el enemigo quería determinar la ubicación exacta de dónde estaban sus soldados. Entonces, con el paso del tiempo, nos ha ayudado para poder realizar la representación cartográfica de un determinado sector. Cada país, cada departamento, cada país tiene su propia referenciación. Como acá podemos observar, tiene un semieje mayor diferentes. Ya esto dependiendo a dónde lo pueden utilizar. Pero de manera universal utilizamos el WGS84 con estos datos respectivos. ¿Por qué existe una gran variación? En las guerras, si uno podía tener la ubicación y el posicionamiento del enemigo, entonces le era más fácil poder ubicar. Por eso es que cada país y en cada país se ha determinado un determinado estudiador determinar y ubicar con sus datos respectivos para poder tener la ubicación, para poder alcanzar o llegar al enemigo que quieran invadir o dañar. Entonces cada uno se ha ido determinando su propia referencia, pero de manera universal para proyectos de topografía o para proyectos de geodesia usamos el WGS84 teniendo los datos respectivos del semieje mayor. A esto nosotros vamos a llegar lo que son la determinación de las coordenadas geográficas de un determinado sector. Tenemos lo que son los meridianos y los paralelos. Los meridianos son líneas verticales que van del polo norte al polo sur. Todos estos meridianos tienen la misma longitud. El meridiano más importante es el meridiano de Greenwich, donde el meridiano de Greenwich tiene un valor de 0 grados, dividiendo a la Tierra entre el hemisferio oriental y occidental. Los paralelos son horizontales y rodean la superficie de la Tierra mediante la línea del ecuador, correspondiente a un valor de 0 grados. Y acá es donde podemos observar. Meridianos, líneas verticales, paralelos, líneas horizontales. Tenemos los meridianos, las líneas verticales y tenemos los paralelos. A esto se determina también lo que es la latitud